La pandemia del COVID-19 provocó cambios significativos en las finanzas públicas a nivel local, regional y nacional en todo el mundo, y Colombia no fue la excepción. Estos cambios fueron impulsados por la necesidad de mitigar el impacto de la crisis sanitaria y económica, proteger a los más vulnerables y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Cambios en las finanzas públicas nacionales. A nivel nacional, el gobierno colombiano adoptó diversas medidas fiscales para responder a la crisis. Aumento del gasto público, salud pública. El gasto en salud aumentó significativamente con el fin de fortalecer el sistema de atención, ampliar la capacidad hospitalaria, adquirir insumos médicos como vacunas, pruebas de COVID-19 y equipos de protección personal, y mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Programas sociales de emergencia. El Gobierno Nacional creó y amplió varios programas de apoyo social, como el Ingreso Solidario, un programa de transferencias monetarias directas a las familias más vulnerables. Además, se extendió el subsidio de desempleo y se implementaron medidas de apoyo a los trabajadores informales. Apoyo a las empresas. Se lanzaron programas como el Programa de Apoyo de Empleo Formal PAEF, que subsidió el pago de nóminas de las empresas para evitar despidos masivos y mantener la estabilidad laboral. También se ofrecieron créditos y garantías para las pequeñas y medianas empresas, pymes, a través de instituciones como Bancolder y el Fondo Nacional de Garantías. Incremento del endeudamiento. El gobierno nacional aumentó significativamente el endeudamiento público para financiar el gasto adicional relacionado con la pandemia. Este aumento de deuda fue necesario debido a la caída de ingresos fiscales por la desaceleración económica y las exenciones temporales otorgadas a ciertos sectores. La deuda pública como porcentaje del PIB aumentó considerablemente, alcanzando niveles al 60% del PIB en 2020. Reformas tributarias. La Ley de Inversión Social 2021, con el fin de estabilizar las finanzas públicas y financiar los programas sociales, el gobierno introdujo una reforma tributaria que aumentó los impuestos sobre las rentas más altas y los ingresos corporativos, además de fortalecer la lucha contra la evasión fiscal. Apoyo a gobiernos regionales y locales. El gobierno central transfirió recursos adicionales a las regiones y municipios para que pudieran enfrentar la pandemia. Se creó un fondo de emergencia para apoyar los servicios de salud locales y financiar iniciativas de respuesta rápida, como la atención médica y la distribución de medicamentos a los más afectados. Cambios en las finanzas públicas regionales. Las regiones de Colombia también experimentaron ajustes en sus finanzas públicas, motivados por la necesidad de complementar las políticas nacionales y atender las particularidades locales de la pandemia. Reorientación del gasto público regional. Los gobiernos regionales tuvieron que reorientar sus presupuestos hacia la atención de la emergencia sanitaria. Esto incluyó destinar más recursos para la salud pública, fortaleciendo hospitales y centros de atención primaria. Programas de apoyo local. En muchas regiones los gobiernos implementaron programas de distribución de alimentos y ayudas monetarias para las poblaciones más afectadas, como agricultores, trabajadores informales y comunidades rurales. Estos programas buscaron complementar los esfuerzos nacionales. Recorte y reducción de inversiones en infraestructura. Debido a la caída de los ingresos regionales, muchos proyectos de infraestructura, transporte y desarrollo fueron aplazados o cancelados para liberar fondos que pudieran ser usados en la atención de la crisis. Esto afectó especialmente a los departamentos con menor capacidad financiera. Caída de ingresos regionales. Las regiones experimentaron una disminución de sus ingresos debido a la caída de la actividad económica y la disminución de la recaudación de impuestos a nivel local. Sectores como el turismo, que es clave en regiones como el Caribe y el eje cafetero, sufrieron gravemente, lo que afectó las finanzas de estos territorios. Cambios en las finanzas públicas locales. Los municipios en Colombia también tuvieron que adaptarse rápidamente a la crisis, enfrentando retos específicos debido a su dependencia de ingresos locales y a la limitada capacidad fiscal. Mayor presión en el gasto social y en salud. A nivel municipal, el gasto en salud y servicios sociales aumentó de manera significativa.
Los municipios más grandes, como Bogotá y Medellín, crearon programas de ayuda directa a sus ciudadanos, además de reforzar el sistema de salud local. Bogotá, por ejemplo, implementó su programa de renta básica Bogotá Solidaria, destinado a brindar apoyo a familias más afectadas por la crisis. Reducción en los ingresos locales. Los ingresos locales provenientes de impuestos como el predial, el impuesto de industria y comercio y otros tributos locales se vieron reducidos por la contracción económica. Además, muchos municipios otorgaron exenciones temporales a ciertos sectores para aliviar la carga tributaria de empresas y ciudadanos durante la pandemia. Ajuste del gasto local. Muchos municipios redujeron gastos no esenciales y postergaron proyectos de inversión en infraestructura o desarrollo urbano para priorizar los recursos hacia las necesidades más urgentes, como la atención sanitaria, la seguridad y los programas de alimentación. Coordinación con el nivel nacional y regional. La colaboración entre los gobiernos locales, regionales y nacionales se hizo crucial durante la pandemia. Los municipios dependieron de los fondos nacionales para reforzar su capacidad de respuesta y en muchos casos recibieron las transferencias específicas para cubrir necesidades urgentes de sus habitantes. Estrategias de recuperación post-pandemia. Reactivación económica. A nivel nacional, regional y local, los gobiernos han implementado estrategias para reactivar la economía después del golpe inicial de la pandemia. Esto incluye programas de infraestructura, apoyo a la digitalización de las empresas y la promoción del empleo en sectores clave. Fortalecimiento de la salud pública. Los gobiernos están reconfigurando sus presupuestos para mantener un mayor gasto en salud, reconociendo la necesidad de estar preparados para futuras emergencias sanitarias. Retos futuros. Sostenibilidad fiscal a largo plazo. Uno de los principales desafíos que enfrenta el país es asegurar la sostenibilidad fiscal después del aumento de la deuda y el gasto público durante la pandemia. Las reformas fiscales y los esfuerzos por aumentar la recaudación sin afectar el crecimiento económico serán clave. La pandemia del COVID-19 llevó a cambios sin precedentes en las finanzas públicas a nivel local, regional y nacional en Colombia. Estos cambios incluyeron un aumento significativo del gasto público, una reorientación de los presupuestos hacia la salud y la asistencia social, un aumento del endeudamiento y reformas fiscales. Si bien estas medidas ayudaron a mitigar los efectos más graves de la crisis, dejaron desafíos fiscales a largo plazo que el país deberá enfrentar para garantizar la sostenibilidad y la recuperación económica en los próximos años. Las reformas en la estructura tributaria de Colombia han buscado adaptarse a los desafíos económicos recientes, como la necesidad de mayores ingresos fiscales. Las reformas tributarias recientes buscan aumentar la progresividad del sistema fiscal, mejorar la recaudación y garantizar que los sectores más ricos contribuyan más. Espérame. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Nos encontramos con la doctora Marisandra Arizala, profesional especializada del Grupo Gestión Contable de la entidad FOMPRECON, Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. La entrevista está dirigida a cómo estuvieron destinados los recursos, las finanzas que tuvo esta entidad frente a la pandemia. Y la primera pregunta que le hacemos a la doctora es cómo se vio afectado el presupuesto que se tenía destinado a Fonprecon con la llegada de la pandemia COVID-19. Buenas tardes. El presupuesto de Comprecon no se vio afectado. El presupuesto ya estaba asignado desde la vigencia anterior, porque el presupuesto se maneja con un año de anterioridad. Y para la vigencia 2020, que fue la época dura de la pandemia, no, Comprecon no vio disminuidos sus recursos ni tuvo que invertir en recursos para, ¿cómo se dice? Para la pandemia, no tanto como las entidades de salud que se vieron afectadas directamente por eso, ¿no? Entonces, los recursos del presupuesto 2020 que fueron asignados se utilizaron de manera correcta en el pago de mesadas, que es el objeto misional de la entidad. Entonces, 2020-2021 no se vio afectado el presupuesto de ninguna manera. Bueno, ya con la respuesta que nos da la doctora Marisandra, debido a que no hubo afectaciones
dentro del presupuesto, no hubo aumento ni recorte de este presupuesto. Entonces, ¿cómo de manera interna la entidad afrontó estos diferentes retos para afrontar lo que es esta pandemia? Sí, no solo para el Fondo de Previsión Social del Congreso, sino para muchas entidades, fue un reto bastante grande, sobre todo el tema del trabajo desde casa. Entonces, FUNPRECON había venido trabajando más o menos hace 5 o 6 años con el tema tecnológico, se habían actualizado los servidores con mayor capacidad. El tema de Internet sí, pues hubo que reevaluarse porque se necesitaba una red de cobertura más amplia en cuanto a Internet. Entonces se cambió, pues eso generó un costo no muy alto, pero pues sí. Otro tema pues es como el cambio de chip que las personas debimos asumir en cuanto a que ya no teníamos que manejar el papel, los documentos físicos, sino que tenían que ser escaneados de manera virtual. Entonces también la disciplina para poder cumplir con las tareas y no distraernos, pues porque estando en casa era como que no, estoy en la casa, entonces voy a hacer algo diferente mientras, pero yo digo que fue más que todo como la disciplina y el compromiso que uno tiene pues hacia sus labores y sus tareas. Y a partir de esa, ¿qué te digo yo? De esa inconsistencia o de esa situación, pues la entidad para los siguientes presupuestos trató de apropiar algo, sobre todo con lo de inversión, que son los recursos propios, para poder ir mejorando la parte tecnológica en cuanto a computadores, a software y todo el tema también de antivirus y todo lo que tenga que ver con tecnología. Pero pues así tan traumático tampoco fue, porque pues ya habíamos adelantado un poquito el tema de tecnología. Fue más que todo de acostumbrar a las personas a esa nueva situación. Pero bueno, ahí salimos adelante. Ok, listo, doctora Marisandra, eran estas dos preguntitas pequeñas para el tema académico. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo, por el que nos prestó para la entrevista. Que tenga buen día, doctora. Bueno, a ti muchas gracias y siempre a la orden. Chao. Gracias, doctora.